1924 por un albañil mampostero, Joseph Austin. El cemento Portland contiene una mezcla pulverizada de piedra caliza y arcilla. Se calienta hasta casi fundirse y luego se muele y se mezcla con agua y arena para crear un mortero muy fuerte. Esto hace aún más duraderos los muros de ladrillo. Sin embargo, un nuevo tipo de bloque se hacía común en la construcción, el bloque de concreto hecho de cemento Portland. Cuando el cemento se mezclaba con agregados mayores y agua, podría ser prevaciado para hacer bloques o vaciarse en el lugar. Cuando la mezcla se secaba, se volvía dura como la piedra, creando así un material de construcción económico, versátil y duradero. En los años 30, el apogeo de la industria ladrillera del río Hudson tuvo un final abrupto. Para Tom Sullivan, quien busca ladrillos antiguos desde su infancia, la historia de su fabricación en el Gran Valle del río Hudson se preserva en su colección. Tanto mi familia materna como paterna tuvieron que ver con las fábricas de ladrillos por más de 75 años, y cuando niño solo oía hablar de ellas. Eso me motivó a coleccionar ladrillos. Y la colección proviene o de algo que hallé por el río donde estaban las ladrilleras, de edificios siendo derribados, de aceras o de parientes que supieron que los coleccionaba y me traían algunos de vez en cuando. Lo cierto es que muchas de las marcas eran únicas y yo colecciono ladrillos que tengan una marca, un nombre, unas iniciales o un símbolo. Es lo que los hace únicos. Si uno obtiene un ladrillo como este, W y A, iniciales de Wood y Allison, un ladrillo con letras en relieve es mucho más viejo. Ellos no comenzaron a poner las marcas hasta cerca de 1870. Algo como esto, con letras en relieve, es una rareza. Los ladrillos más comunes son los que tienen algo que llamamos agarre, y la idea vino de Inglaterra. Se eliminaba un poco del material para hacer más ligero el ladrillo, y al colocarlo, esto ayudaba a que se pegara mejor al cemento, y por eso decían que tenía agarre. Algunos de ellos tenían las letras invertidas. El que hacía el molde de madera ponía las letras para poderlas leer, sin darse cuenta de que cuando pusiera la arcilla, estas quedarían al revés. Así que había una gran variedad de marcas, incluyendo esta, Chunky. Le falta un trozo, pero hasta que no halle uno entero, lo conservaré así. La historia de las ladrilleras solo se halla en las estructuras de ladrillo que un día dominaron la ciudad. El legado de la industria ladrillera del río Hudson está en Nueva York. Solo hay que caminar por allí y estar atento. Todos los rascacielos se hacen con armazones de acero, pero las fachadas eran cubiertas con ladrillos o terracota, y eso no cambió hasta muy entrada la década de los 30. Y luego adoptábamos el uso de acero y vidrio. La cubierta de vidrio no entró formalmente en escena hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La imagen actual de Nueva York y otras ciudades estadounidenses la crean el vidrio, el acero y el concreto. Pero en el área central del país aún se prefiere el ladrillo y el mortero. Aunque nos sintamos a gusto con el acero, el vidrio y el concreto en nuestras oficinas o en ambientes industriales, casi todos los estadounidenses no se sienten particularmente a gusto con usar estos materiales en sus casas. Para muchos, la estética moderna puede ser algo fría, así que al llegar a casa en la noche, lo típico es que queremos algo de ese calor y el ladrillo tiende a dárnoslo. Y ese deseo estimula la demanda de los miles de millones de ladrillos que se venden al año en Estados Unidos. Y para asegurarse que no falten ladrillos, recurren a soluciones de alta tecnología para poder realizar el trabajo. En Estados Unidos, la industria ladrillera tiene capacidad para producir más de 8.000 millones de ladrillos al año. Y para lograr esta abundancia, las fábricas de hoy se han vuelto aún más sofisticadas. Para hacer muchísimos ladrillos se necesita muchísima arcilla. Nosotros usamos más de 100.000 toneladas al año.
La tierra y la arcilla natural se pulverizan antes de procesarse para hacer ladrillos. En esta fase se pueden añadir aditivos a la materia prima para alterar posteriormente el color de los ladrillos. Hay varios elementos durante la fabricación de ladrillos que influyen en su color. Primordialmente son los químicos en la materia prima. El hierro es probablemente el material más común que se usa en la fabricación. Le da al ladrillo su color rojo característico en que muchos piensan. Pero ese color puede modificarse si se añaden otros químicos como el manganeso, que da un ladrillo marrón, y otras materias primas, sin hierro, o la arcilla, o el esquisto, que al hornearse dan un color crema o más claro. Pero en esta fase primaria, el color de la mezcla da pocas pistas sobre el color del ladrillo. La mezcla de arcilla marrón entra en una mezcladora industrial y luego se añade agua. Se envía hacia abajo a través de la recámara de succión hacia el extrusor más abajo. Dentro del extrusor hay una larga barrena que empuja la arcilla hacia adelante con mucha fuerza. La densa mezcla de arcilla fluye por un molde que determina el tamaño del ladrillo. El molde además produce huecos o cavidades circulares dentro de la columna. La ventaja de agujerear los ladrillos es que se hornean más uniformemente, se manipulan mejor, son más económicos de trasladar y se adhieren mejor al mortero. Los ladrillos salen del extrusor a un promedio de 1 tonelada por minuto. Son rígidos, pero aún están suaves. Luego pasan por esta cuchilla, donde se cortan en trozos largos. Los trozos de 165 centímetros pasan por una banda y los detienen unos sensores láser. Luego se ponen en posición para empujarlos hidráulicamente a través de cables que les dan la forma final. Y en mucho menos tiempo en que tardaría producirse un ladrillo a mano, se forman más de 50 ladrillos listos para apilarse. Aquí apilamos los ladrillos en los carros. Están húmedos. Los apilan unos robots de alta tecnología. Hace años se apilaban a mano, luego se evolucionó hacia unas máquinas rudimentarias. Actualmente estas son las máquinas más modernas. Los robots son autónomos y operan sin un controlador humano. Podemos apilar unos 20.000 ladrillos por hora. Los carros de horneado avanzan por la fábrica sobre rieles a su siguiente destino, el cuarto de almacenamiento temporal, que se mantiene a unos 32 grados centígrados con una humedad relativa de 90% para evitar que los ladrillos se sequen prematuramente. Podemos hacer ladrillos más rápido de lo que podemos secarlos u hornearlos, y los almacenamos en estos cuartos húmedos para acondicionarlos antes de meterlos en los secadores. Los ladrillos aquí son muy suaves y se quiebran. Los carros se paran aquí hasta que haya espacio en el secador. Esta es la sala de control del horno y del secador. Aquí monitoreamos las temperaturas y presiones del horno. El horno de túnel es básicamente un horno de 91 metros de largo. Estos indicadores muestran algunas de las temperaturas a través del túnel. La parte media del túnel es la caliente. Ahora sus temperaturas máximas circundan los 1015 grados centígrados. El horno de túnel opera 24 horas diarias los 7 días de la semana. Los carros avanzan cada media hora a una distancia equivalente a la mitad de su longitud. Los ladrillos cruzan la parte media del horno varias horas para que el calor los penetre totalmente. Es aquí donde la arcilla silicia luminosa se petrifica o se vuelve vidrio y se funde con la arena y otros materiales inertes. Si se hornea un ladrillo con demasiado calor, se vuelve un tipo de vidrio y se funde. Aquí se hornean justo al punto de la vitrificación, en el que se obtiene la resistencia óptima y la más baja absorción de agua. Para la arcilla de esta fábrica, en particular, la temperatura óptima circunda los 1037 grados centígrados. Para conseguir estas temperaturas extremas, se instalan 120 quemadores de gas natural programables encima y a los lados del horno.